Hola, ¿qué tal? Hoy revisaremos el tema de estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis son representaciones gráficas de cómo están enlazados los átomos en una molécula. Los enlaces químicos se dan por interacciones donde se comparten electrones. El punto clave aquí es entender que entre un átomo y otro estamos compartiendo electrones con un fin puntual. Ese fin es que los átomos tienden a tener 8 electrones en su capa de valencia. A esto lo conocemos como regla del octeto, y es la tendencia de los átomos en general de alcanzar esos 8 electrones en su última capa o en su capa más externa, que es la capa de valencia o los electrones de la capa de valencia. Los electrones de la capa de valencia son los electrones que se encuentran en el nivel principal o de energía más alto del átomo. ¿Cómo podemos saber cuáles son los electrones de valencia de un elemento? Para eso debemos conocer la configuración electrónica de ese elemento. Aquí tenemos algunos ejemplos como es el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro y el selenio. ¿Cuáles son los electrones de valencia de cada uno de estos elementos? Primero debemos identificar cuál es el nivel más alto de energía que tiene cada elemento en su configuración electrónica. Con el hidrógeno es fácil porque solamente tenemos un electrón, el cual se encuentra en el nivel 1 y en el orbital tipo S. En el caso del nitrógeno tenemos electrones en dos niveles diferentes, el nivel 1 y el nivel 2. Los electrones de valencia del nitrógeno serán los que estén en la capa más externa, por lo tanto estarán aquí, que son en el nivel 2, en el orbital S y en el orbital P. Si contamos son 2 más 3, lo que nos da que este elemento tiene 5 electrones de valencia, ya que hay 3 en el nivel 2 del orbital P y otros 2 en el nivel 2 del orbital S. En el caso del cloro, vemos que su configuración electrónica incluye 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. ¿Cuál es la capa más externa o de más alta energía? Pues los que están en el nivel 3, que son estos de aquí. Si contamos los electrones, tenemos 2 electrones aquí más 5 electrones aquí. Por lo tanto, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Otro ejemplo es el selenio. En el caso del selenio tenemos electrones en un mayor número de niveles, nivel 1, 2, 3 y 4. Como estamos buscando el nivel más alto, en el selenio el nivel más alto está en el nivel número 4. Y si contamos son 2 más 4, lo que nos da que este elemento tiene 6 electrones de valencia. Los electrones de valencia nos van a servir para determinar cuántos electrones están disponibles para formar los enlaces y de esta manera determinar la configuración de Lewis de un compuesto. Por lo que el siguiente paso es acomodar los electrones de valencia. Regresemos al ejemplo del cloro. El cloro, como habíamos visto hace un momento, tiene 7 electrones de valencia. Estos 7 electrones de valencia se van a acomodar de la siguiente manera. Aquí tenemos un cloro con sus 7 electrones de valencia y de este otro lado tenemos otro cloro con sus otros 7 electrones de valencia. Lo que va a suceder aquí es que entre un electrón y otro va a haber una interacción en donde se va a compartir electrones para que tanto este cloro llegue a los 8 electrones como este cloro llegue a los 8 electrones, cumpliendo con la regla del octeto. Esa regla que nos dice que los átomos tienden a tener 8 electrones en su última capa de valencia y los electrones que están aquí para que logramos ese objetivo se están compartiendo. ¿Cómo podemos acomodar los electrones a partir de los elementos? Vamos a hacer otros ejercicios utilizando una herramienta para entender esta parte. En la página que están viendo en pantalla tenemos diferentes tipos de compuestos y estos compuestos nos muestran los átomos y los electrones que tienen cada uno de estos átomos. Por ejemplo, estamos viendo de este lado el nitrógeno, el cual tiene 5 electrones de valencia, fue uno de los ejemplos de hace un momento, y por otro lado los hidrógenos, que cada uno tiene un electrón de valencia, lo que nos ayuda a que entre el nitrógeno y el hidrógeno se puedan hacer 3 enlaces en donde se estén compartiendo electrones. Si notamos, el nitrógeno al compartir 3 electrones en 3 enlaces nos va a formar 8 electrones en total,
y vamos a cumplir con la regla del octeto. El hidrógeno no puede cumplir con la regla del octeto porque solo tiene un electrón. Otro ejemplo podría ser el del agua. En el caso del agua, nosotros tenemos dos átomos diferentes, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno, como podemos contar ahí, tiene 6 electrones en su capa de valencia y cada hidrógeno tiene 1, por lo que el oxígeno podría estar formando un enlace o compartir un par de electrones con un hidrógeno y otro enlace o compartir el otro par de electrones con el otro hidrógeno, formando 2 enlaces, lo que nos permite al oxígeno llegar a los 8 electrones en su capa de valencia y cumplir con la regla del octeto. Y bueno, lo mismo podríamos tener con este ejemplo ahora con esta molécula que se llama tricloruro de aluminio. En este caso tenemos 3 moléculas de cloro que tienen 7 electrones de valencia, lo habíamos visto en el ejercicio anterior, y al aluminio que tiene 3 electrones en su capa de valencia. El aluminio puede compartir o formar 3 electrones con el cloro, de manera que aunque el aluminio no forma su octeto, porque en este caso no es capaz de formar su octeto, los cloros sí forman su octeto, formando la molécula tricloruro de aluminio. Todas las moléculas tienen un determinado número de electrones de valencia, y en esta tabla periódica que están viendo aquí pueden ver cómo, por ejemplo, los elementos del grupo 1A como el hidrógeno, litio, sodio tienen un electrón en su capa de valencia, berilio, magnesio 2 electrones, y así nos vamos moviendo dependiendo de la posición en la tabla. El oxígeno, ya lo habíamos visto, tiene 6 electrones de valencia, el flúor, cloro, bromo, yodo 7 electrones en su capa de valencia, el carbono 4, así como el silicio, el boro 3, así como el aluminio. Esto nos puede servir como punto de partida. Una vez que ya sabemos cuántos electrones tiene a partir de su capa de valencia y que podemos entender cómo se van a unir estos electrones para formar los enlaces, debemos conocer un segundo concepto, más bien un tercer concepto, que es el de la determinación de la carga formal. ¿Para qué nos sirve la carga formal? La carga formal nos permite determinar cuál es la mejor estructura de Lewis de un compuesto, y esto es porque nosotros podríamos acomodar los electrones como nosotros quisiéramos, pero solamente hay algunas formas en donde va a ser o van a estar acomodados de manera correcta. ¿Cómo podemos identificar cuando están hechos de manera correcta? Utilizando la ecuación para determinar la carga formal. La carga formal no es más que un indicativo de si estamos haciendo bien nuestra estructura de Lewis. ¿Cómo la calculamos? La calculamos a partir de 3 parámetros, que son electrones de valencia, electrones libres y número de enlaces que tiene ese átomo. Muy importante, la carga formal se determina por átomo en cada molécula y tenemos que restar los valores, es decir, el número de electrones de valencia menos el número de electrones libres que tiene ese átomo menos el número de enlaces que está formando ese átomo. Este valor nos va a permitir determinar, como les acabo de comentar, cuál es la estructura de Lewis más correcta. Entre más cercano a 0 o similar entre los elementos sea, mejor estaremos haciendo nuestra estructura, pero más adelante vamos a hablar de ejemplos puntuales, como el metano. Este compuesto que están viendo aquí es el metano. ¿Cuáles serían los pasos para determinar su estructura de Lewis? El primero sería conocer sus electrones de la capa de valencia. Este sería el primer paso, conocer sus electrones de la capa de valencia. El carbono tiene esta configuración electrónica y estos de aquí son es el nivel más alto en el que tiene electrones, y si los contamos pues tiene 4 electrones de valencia. El hidrógeno ya lo habíamos visto muchas veces y solamente tiene un electrón de valencia. Sin embargo, este número que vemos aquí nos está diciendo que tiene 4 hidrógenos. Por lo tanto tenemos 4 hidrógenos y un carbono. Y los podemos representar como están aquí. Aquí tenemos los 4 hidrógenos, cada uno tiene solamente un electrón de valencia, y el carbono que tiene 4 electrones de valencia. Esto nos permitiría, o al menos le permitiría al carbono, formar 4 enlaces. Uno aquí, otro aquí y este último acá.
En cada uno de estos enlaces está compartiendo su electrón con el hidrógeno, por lo tanto el carbono está cumpliendo con su regla del octeto. Si vamos a determinar la carga formal para saber si nuestra configuración de Lewis es correcta, nuestra estructura de Lewis es correcta, lo hacemos mediante la fórmula que acabamos de ver y hay que hacerlo para cada átomo. Por ejemplo, para este hidrógeno, el primer número es el electrón de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1. Luego, ¿cuántos electrones libres tiene? Ninguno, por eso es 0. Y finalmente, ¿cuántos enlaces tiene? Un enlace, lo que nos da un valor de 0 en su carga formal, por lo que vamos bien con el hidrógeno. Esta carga formal es igual tanto para este hidrógeno como para este hidrógeno como para este, porque se comportan exactamente iguales. La última carga formal que tenemos que determinar es la del carbono y vamos a hacer la ecuación. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Tiene 4. ¿Cuántos electrones libres tiene? Ninguno. ¿Y cuántos enlaces tiene? Tiene 4. La ecuación nos da un 0 y la carga formal del carbono es 0, por lo que esta estructura de Lewis para el metano o el CH4 es correcta. Veamos ahora otros ejemplos. Este es el ejemplo para la molécula de agua. Nuestro primer paso es determinar el número de electrones de su capa de valencia. Del hidrógeno ya no lo sabemos, es un electrón en su capa de valencia. Del oxígeno son 6 electrones en su capa de valencia, por lo que podemos ponerlo así. Ahora, ¿dónde se van a formar los enlaces? El oxígeno es capaz de formar un enlace aquí con un hidrógeno y otro enlace aquí con otro hidrógeno, de manera que el oxígeno está formando su regla del octeto. Si determinamos la carga formal para saber si nuestra configuración electrónica es correcta, encontramos que el número de electrones de valencia del oxígeno es 6 menos cuántos electrones libres tiene. Este átomo sí tiene electrones libres, 1, 2, 3, 4. Menos el número de enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene el oxígeno? Recordemos que la carga formal se determina por elemento. Un enlace, 2 enlaces. Y la suma nos da 0. Muy bien. Vamos a hacerlo ahora con los hidrógenos. ¿Cuántos son los electrones de valencia? Ya lo sabemos, es 1. ¿Cuántos electrones libres tiene? El hidrógeno no tiene ninguno. ¿Y cuántos enlaces tiene? Tiene un enlace. Por lo tanto, también nos da 0. Lo que nos permite ver que igualmente la estructura de Lewis del agua que acabamos de colocar es correcta. Vamos a hacer este último ejercicio para esta molécula que está aquí. Esta molécula tiene 3 átomos diferentes: un átomo de boro, un átomo de flúor y 2 átomos de cloro. Nuestro primer paso, como en todos los ejercicios anteriores, es primero determinar cuántos electrones de valencia tiene cada átomo. El boro tiene 3 electrones de valencia, el flúor tiene 7 electrones de valencia y el cloro igual tiene 7 electrones de valencia. Tanto flúor como cloro son halógenos, por eso, y están en la misma familia, por eso tienen el mismo número de electrones de valencia. Podemos representar los 4 átomos como estamos viendo aquí, y nuestra configuración electrónica nuestra configuración de Lewis, que podemos proponer es esta, en donde el boro va a formar un enlace con el cloro, por lo que este cloro va a formar su regla del octeto, va a formar otro enlace con el flúor, que también va a formar su regla del octeto, y finalmente otro enlace con este otro cloro, con lo que va a cumplir con su regla del octeto. El boro está compartiendo sus 3 electrones con los cloros. El boro no cumple con la regla del octeto porque se queda con 6, pero es el mismo ejercicio que habíamos visto con el aluminio. El aluminio y el boro pertenecen a la misma familia. ¿Cómo podemos determinar si nuestra configuración de Lewis está correcta? Cargas formales. Vamos a determinar la carga formal de cada átomo. Primero la del flúor. En este caso tenemos que el flúor tiene 7 electrones en su capa de valencia, menos 6 electrones que están libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos un enlace, el enlace que está formando con el boro, lo que nos da 0. Igual, 7 electrones en su capa de valencia, menos 6 electrones que tiene libres, los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y finalmente un enlace, lo que nos da el valor otra vez de 0. Y finalmente el boro. El boro tiene 3 electrones en su capa de valencia, no tiene ningún electrón libre y tiene 3 enlaces. Entonces nos da igual un valor de 0 en la carga formal. Estos cálculos de carga formal nos permiten confirmar si nuestras determinaciones de la configuración de Lewis son correctas. ¿Cómo podemos entender la carga formal más en específico? La estructura más estable, y debemos hablar más de términos de estabilidad más que si es correcto o no, la estructura más estable será aquella que cumpla con estos dos requisitos de acuerdo a la carga formal. El primer requisito es que tenga sus átomos con cargas iguales a 0 o cercanas a 0 o similares entre ellas si es que no son 0. Y la segunda es que tenga a los átomos más electronegativos soportando las cargas negativas en caso de que haya cargas negativas. Si no hubiera cargas negativas, entonces todas deberían dar 0. Y finalmente les quiero compartir una herramienta que sirve para determinar estructuras de Lewis de compuestos cuando seguimos teniendo dudas a pesar de la carga formal. Esta herramienta es de esta página que están viendo en pantalla, les voy a dejar el link abajo, y aquí nosotros podemos escribir la molécula y nos arrojará las estructuras de Lewis. Por ejemplo, vamos a escribir a molécula de CO2. La molécula de CO2 o dióxido de carbono, aquí vemos cómo ya nos está poniendo la estructura de Lewis. Vamos a hacer ahora un ejercicio con otra molécula. Podemos pedirle, por ejemplo, que nos determine la estructura de Lewis de un ácido, el ácido sulfúrico, por ejemplo. La fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Tenemos que respetar las mayúsculas para que nos entienda la página lo que le estamos pidiendo. Sería hidrógeno, 2 y un ion sulfato, SO4. Esa sería nuestra molécula. Si nosotros le damos a enviar, nos va a arrojar la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. En pantalla pueden ver cómo ya nos muestra la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Entonces esta herramienta la pueden utilizar cuando tienen dudas todavía si la estructura de Lewis que están mostrando es la correcta. Con esto terminamos el tema de estructura de Lewis. Cualquier duda que tengas la puedes dejar abajo.